Durante esta semana, hermanos y hermanas, queremos estudiar un tema que yo considero ser de crucial importancia. Muchas veces los ministros nos instan a que estudiemos la Biblia y nos dicen, tenemos que estudiar la Biblia porque solo estudiando la Biblia podemos crecer en el Señor. Pero muy pocas veces recibimos nosotros el material necesario que nos ayude a saber cómo estudiar la Biblia. Porque una cosa es estudiarla y es otra cosa saber los principios y saber los métodos a través de los cuales podemos estudiar y entender y disfrutar la Biblia. Así que durante esta semana el propósito no es tener una semana de oración más. Inclusive todas las noches, en vez de predicar desde acá, yo he tenido la oportunidad de predicar desde el piso, desde abajo, porque quiero usar el tablero y quiero que tengamos una clase, más bien que predicación. La Sierva de Dios nos ha dicho que necesitamos sermonear menos y necesitamos enseñar más. Y eso es lo que queremos hacer durante el transcurso de esta semana, estudiar ciertos principios donde ustedes puedan usar esos principios en su propio estudio, porque no siempre van a tener un pastor, ni tampoco deben depender para su crecimiento espiritual de lo que dice el pastor. Ahora es importante escuchar a los pastores, no me entiendan mal, pero llegará el día cuando cada alma tendrá que estar parada sola delante de Dios, y nosotros necesitamos estudiar la Biblia por nosotros mismos. Si no tenemos métodos que vienen de la misma Biblia, que nos explica la Biblia, entonces vamos a caer en errores al estudiar la Biblia. Así que durante esta semana quiero invitarles a abrir ahora su programa y quiero decirles más o menos la secuencia de temas que vamos a tener. En esta mañana queremos hablar de Cristo, el centro de las profecías. Ahora, originalmente cuando hice el programa pensaba que íbamos a tener reunión el sábado por la tarde, el próximo sábado y no este sábado. Entonces vamos a tener que variar un poco el programa porque esta tarde sí vamos a tener reunión, Dios mediante. Y esta tarde quiero hablar del tema la Biblia es su propio intérprete, o sea, lo que van a hacer es correr todos los temas para arriba un día, ¿ok? Porque el próximo sábado por la tarde parece que va a haber una reunión en el centro juvenil, no estamos absolutamente seguros todavía, donde voy a hablar sobre la adoración según el concepto bíblico y el problema que tenemos con el movimiento celebración en la iglesia adventista. Así que no es absolutamente cierto que va a haber esta reunión todavía, pero ya se les anunciará con tiempo. Si por alguna razón no se materializa esa reunión el próximo sábado por la tarde, entonces yo creo que seguiríamos adelante para tener un programa aquí el próximo sábado en la tarde y añadiríamos un tema entonces a nuestro programa. Así que ustedes pueden leer aquí los títulos: Cristo, el centro de las profecías, la Biblia, su propio intérprete, este es el tema de esta tarde. Todos los libros se encuentran en Apocalipsis. Vamos a mostrar cómo ustedes pueden hilar todos los libros y encontrar cómo se relacionan con Apocalipsis. Luego vamos a estudiar en dos temas que Israel hoy es la iglesia. Ese es un tema de suprema importancia porque muchos están encontrando cumplimientos de profecías allá en la Tierra Santa y están hablando de que Saddam Hussein está reconstruyendo Babilonia y que pronto los judíos van a reconstruir el templo y que las profecías se cumplen en ese sentido, y necesitamos entender este principio. Luego, en dos temas, después de eso, vamos a analizar la importancia de conocer la estructura de las profecías, o sea, la estructura literaria de los diferentes libros de la Biblia, y vamos a estudiar cuidadosamente en el primer tema la estructura de Daniel, la estructura literaria de Daniel. Y en el segundo tema vamos a estudiar la estructura literaria del libro de Apocalipsis para que no caigamos en error en nuestras interpretaciones. Y luego finalmente vamos a estudiar la ley de triple aplicación. Y no les voy a explicar ahora qué es la ley de triple aplicación, pero cada profecía tiene tres aplicaciones. Tiene una aplicación
original, histórica, tiene una segunda aplicación a la primera venida de Jesús y tiene una tercera aplicación en relación con eventos que suceden antes y también en el momento de la segunda venida de Cristo. O sea, tienen un cumplimiento doble. Tienen el original y luego cumplimiento en el Nuevo Testamento y cumplimiento al final de la historia. Ahora quisiera invitarles a abrir sus Biblias junto conmigo al libro de San Juan, el Evangelio según San Juan, y vamos a notar lo que dice el capítulo 5 y el versículo 39. Aquí el Señor Jesucristo estaba sosteniendo un diálogo con los fariseos, con los dirigentes judíos, quienes pretendían comprender muy bien las escrituras del Antiguo Testamento. El contexto es que Jesús recién había sanado a un paralítico, y todo el capítulo 5 de San Juan es un relato de lo que pasó después que el Señor Jesucristo sanó a este paralítico. Encontramos en el versículo 39 una declaración muy interesante que hace el Señor Jesús. Le dice a los dirigentes judíos lo siguiente: escudriñad las Escrituras. En realidad, en el idioma griego, la palabra aquí escudriñad puede ser imperativo o puede ser indicativo, lo cual significa que se puede traducir escudriñad las Escrituras o se puede traducir escudriñad las Escrituras. En este contexto creo que la traducción más apropiada, aunque los dos se aplican, es que Jesús les está diciendo a ellos: escudriñad las Escrituras. Es decir, ustedes escudriñan o estudian las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. O sea, ustedes estudian las Escrituras porque ustedes creen que las Escrituras consiguen vida eterna, pero luego Jesús dice en el versículo 39, la última parte: y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora Jesús les está diciendo: ustedes pretenden entender las Escrituras, ustedes las estudian porque ustedes creen que en ellas van a hallar la vida eterna, pero ahora cuando yo sano a este paralítico, ustedes me rechazan a mí. Cuando esas Escrituras hablan de mí, les estoy diciendo: ¿cómo pueden ustedes pretender creer el Antiguo Testamento y rechazarme a mí, de quien hablan estas Escrituras que ustedes profesan entender? Ahora notemos lo que sigue diciendo Jesús en el versículo 45 y 46. No penséis que yo os tengo de acusar delante del Padre. Hay quien os acusa, dice Jesús. Yo no los voy a acusar, pero hay quien los acusa a ustedes. ¿Y quién es ese? Moisés, en quien vosotros esperáis. Y luego noten lo que dice Jesús: porque si vosotros creyeseis a Moisés, creeríais a mí, porque de mí escribieron. ¡Qué tremendo versículo! Dice Jesús: si ustedes creyeran, si ustedes entendieran el escrito de Moisés, ustedes me aceptarían a mí, porque Moisés escribió de mí. Entonces, ¿cómo es que ustedes pretenden creer a Moisés y me rechazan a mí si Moisés escribió de mí? Y luego dice en el versículo 47: y si a sus escritos no creéis, ¿cómo creéis a mis palabras? Vamos también al Evangelio según San Lucas, el capítulo 24. El Evangelio según San Lucas, el capítulo 24, y vamos a empezar leyendo en el versículo 21. San Lucas, el capítulo 24 y el versículo 21. Y traigan sus Biblias esta semana porque vamos a leer mucha Biblia. Vamos a tener muchos versículos y espero que los estén anotando, porque los principios que estamos estudiando son básicos. Y si entienden estos principios, no van a caer en el error de interpretar incorrectamente las profecías, siempre y cuando junto con estos principios oren al Señor para que el Espíritu Santo les ayude a aplicar correctamente los principios y a entender la palabra de Dios. Ustedes recuerdan el contexto: habían dos discípulos seguidores de Jesús que estaban camino a Emaús, y era el tercer día después que Jesús había sido crucificado. Y estos hombres iban cabizbajos, iban chasqueados, iban tristes. Y mientras caminaban, Jesús se acercó a ellos y empezó a hablar con ellos. Y en el versículo 21 encontramos
la conversación entre Jesús y estos discípulos. Dicen estos dos individuos: mas nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora sobre todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Chasqueados. Dicen, nosotros creíamos que Él iba a ser el Redentor de Israel, y que va, en vez de ser el Redentor de Israel, murió. Y hoy es el tercer día desde que murió. Nuestras esperanzas han sido echadas al suelo. Versículo 22. Aunque también unas mujeres de los nuestros nos han espantado, las cuales antes del día fueron al sepulcro y no hallaron su cuerpo. Vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, los cuales dijeron que él vive. O sea, habían oído los rumores de que Jesús había desaparecido del sepulcro. Versículo 24. Y fueron algunos de los muertos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, mas a él no le dieron. Y entonces el Señor Jesucristo le dice a estos dos individuos lo siguiente: entonces Él les dijo, ¡oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! Y luego sigue diciendo, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y el versículo 27 es clave. Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarábales en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Saben ustedes que ahí se mencionan las tres divisiones de la Biblia hebrea? Los hebreos dividían la Biblia en tres secciones. Primero, Moisés. Segundo, los profetas. Y tercero, los escritos, que era lo que no estaba incluido en Moisés y los profetas. Es decir, que Jesús les está diciendo, ustedes son insensatos y tardos de corazón, porque no se han dado cuenta que Moisés habla de mí, no se han dado cuenta que todos los profetas hablan de mí, y no se han dado cuenta que las escrituras, el resto de las escrituras, dan testimonio de mí. Ahora noten también lo que dice el versículo 44 del mismo capítulo 24 de San Lucas. Versículo 44 dice, y él les dijo, está hablando ahora con los discípulos en el aposento alto, con los apóstoles, y él les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí. ¿Dónde? En la ley de Moisés y en los profetas. ¿Y dónde más? Y en los salmos. ¿Ve? Otra vez la triple clasificación. En la ley de Moisés, en los profetas, y acaba de decir hace unos versículos que cuántos profetas. Todos los profetas y en los salmos. Ahora, la sierva de Dios, Elena White, ha hecho una declaración muy audaz. Se encuentra en Deseo de todas las gentes, página 182. Ella declara lo siguiente, y esta declaración no la hace ningún teólogo, solo una profetisa bajo la inspiración de Dios se atreve a hacer una declaración tan audaz como esta. Dice ella, en toda página, importante eso, lo tienen en su programa, en toda página, sea de historia, preceptos o profecía, la escritura del Antiguo Testamento, las escrituras del Antiguo Testamento irradian la gloria del Hijo de Dios. Por cuanto era de institución divina, todo el sistema del judaísmo era una profecía compacta del Evangelio. Acerca de Cristo dan testimonio todos los profetas. ¿En cuántas páginas del Antiguo Testamento se encuentra Cristo? En cada página, dice el Espíritu de profecía, en toda página. Pero saben, muchas veces surge el problema de que cuando un pastor se levanta en la iglesia, trata de meter a Cristo en el sermón. ¿Saben que es un error tratar de meter a Cristo en un sermón? Lo que hay que hacer es ir y sacarlo de la Biblia. No meterlo a la Biblia, sino sacarlo. Porque en cada página del Antiguo Testamento se encuentra Cristo. Y voy a darles algunos ejemplos dentro de unos momentos. ¿A qué escritura se refería Jesús cuando dijo, ustedes estudian las escrituras?
Obviamente del Antiguo Testamento, porque cuando Jesús dijo estas palabras, Él no había completado su ministerio y no había ¿qué? No había Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuánto del Antiguo Testamento es una revelación de Cristo? ¡Todo! Ahora, un punto muy importante, hermanos y hermanas. La mayoría de las iglesias hoy en día no encuentran en Cristo el cumplimiento del Antiguo Testamento, sino que creen que las profecías se cumplen con el Israel literal en Palestina. ¿Verdad? Creen que la iglesia será ¿qué? Raptada secretamente al cielo, y luego todas las profecías del Antiguo Testamento que nunca se cumplieron, se van a cumplir ¿con quiénes? Con el Israel literal, independiente de Cristo, porque encuentran como el centro del Antiguo Testamento no Cristo, sino a Israel. Pero según nos dijo Jesús mismo, el centro del Antiguo Testamento es Cristo. Y si vamos a estudiar alguna profecía, algún pasaje, necesitamos encontrar en ese pasaje un reflejo o una revelación de Cristo Jesús. Permítame ilustrar lo que quiero decir. Hay iglesias hoy en día que dicen, nosotros somos iglesias del Nuevo Testamento. Nosotros creemos en el Nuevo, porque eso habla de Cristo. No somos del Antiguo, porque el Antiguo son puras leyes, puras historias, puros preceptos, cosas así. Nosotros somos cristianos del Nuevo Testamento. Por el otro lado están los judíos. Los judíos dicen, nosotros no queremos nada con el Nuevo Testamento. Nosotros somos del Antiguo Testamento. Así tenemos dos grupos. Muchas iglesias cristianas que dicen, nosotros somos del Nuevo. Y los judíos que dicen, nosotros somos del Antiguo. Pues déjenme decirles algo, hermanos y hermanas. Y es esto. Una persona no puede entender el Nuevo Testamento al menos que entienda el Antiguo. Y una persona no puede entender el Antiguo Testamento al menos que mire el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Permítanme darles algunas ilustraciones prácticas para que puedan entender. Ustedes saben, cuando miran a la noche ven la luna, ¿verdad? ¿De dónde viene la luz de la luna? La luz de la luna viene ¿de dónde? Del sol, exactamente. La luna glorifica ¿a quién? Al sol. Ahora, ¿qué sucedería si alguien apagara el sol? ¿Qué pasaría con la luna si alguien apagara el sol? ¿Cuánta luz tendría la luna? ¡Ninguna! Porque la luna adquiere su luz ¿de dónde? Del sol. Ahora comparemos los testamentos desde esta perspectiva. El Nuevo Testamento es el sol. El Antiguo Testamento es la luna. Y Cristo iluminaba sus rayos de luz sobre el Antiguo Testamento. De tal manera que cuando la gente leía el Antiguo Testamento, debía ver allí reflejado, ¿qué cosa? Reflejada la luz de Cristo. Como cuando miramos la luna, sabemos que existe el sol y dirige nuestra atención al sol. Y la gloria no es para la luna, la gloria es para el sol. ¿De cuánto valor es la luna sin el sol? De ninguna. ¿De cuánto valor es el Antiguo Testamento sin el Nuevo? Ninguno. Imagínense ustedes si Cristo no hubiera venido. Imaginémonos por un momento que Cristo no hubiera venido la primera vez y que tuviéramos nada más el Antiguo Testamento. ¿Ustedes creen que se podría entender el Antiguo Testamento? ¿Qué creen? Sistema de sacrificios, ceremonias, todas las historias que finalmente se cumplieron en Cristo, que iban a ser en Belén, que iban a ser de una virgen, etcétera, etcétera. El Antiguo Testamento hubiera sido un libro ¿qué? Un libro cerrado. Hubiera sido como la luna sin la luz del sol. También podríamos usar la ilustración que usa el apóstol San Pablo, donde él dice que el Antiguo Testamento era como una sombra y el Nuevo Testamento es como el cuerpo que proyecta la sombra. Me gusta esta ilustración. Salen ustedes a la luz del día, el sol lo tienen atrás y el sol está brillando sobre ustedes. ¿Qué pasa en el camino? Ustedes proyectan una ¿qué? Una sombra. Y cuando la gente ve la sombra, ¿qué sabe? ¿Qué sabe cuando ven la sombra? Saben cuando ven la sombra de que hay una realidad que está ¿qué?
que estás proyectando esa sombra, porque no hay tal cosa como una sombra sin una realidad que proyecte la sombra, al menos que sean espiritistas, que no somos como adventistas. Hay una realidad que proyecta la sombra, y al ver la sombra, ven la realidad. El Antiguo Testamento eran puras sombras, proyectadas por la realidad Cristo. La cosa es que Cristo no había venido todavía. ¿Cómo se podía salvar la gente en el Antiguo Testamento si Cristo no había venido? ¿Quién es el único que puede salvar? ¿Cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento? ¿Por obras? ¿Por ley? ¿Cómo se salvaba? Se salvaban por fe en quién. Pero ¿cómo podían tener fe en Cristo si Cristo no había venido? Ahí hay la respuesta correcta. Veían en todo el Antiguo Testamento un sistema de qué. Vean las sombras. Hay alguien que está proyectando esa sombra del sacrificio del Cordero. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, a través de las sombras que proyectaba Cristo, el que iba a venir, ellos discernían en las sombras a Jesús, discernían en el Antiguo Testamento al Salvador que iba a venir. Y créanme ustedes, hoy nos salvamos de la misma forma como la gente del Antiguo Testamento. Solo que los del Antiguo Testamento se salvaban mirando hacia el Cristo que iba a venir, mientras que nosotros nos salvamos mirando hacia atrás al Cristo que ya vino. Pero todos somos salvos por el mismo Cristo. Pero como Cristo no había venido en el Antiguo Testamento, Dios dio historias y símbolos y ceremonias, el templo, personajes, etcétera, en el Antiguo Testamento, para que viendo Israel todas esas cosas, supieran cómo iba a ser el Mesías cuando viniera, para que vieran en su religión el sistema de salvación que se iba a realizar cuando viniera la realidad. Y en toda página del Antiguo Testamento encontramos lindas historias y símbolos y figuras y alegorías y tipos del Señor Jesús. Nosotros, claro, estamos acostumbrados a las historias que obviamente presentan a Cristo. Por ejemplo, el sacrificio de Isaac. ¿Quién no sabe que el sacrificio de Isaac es un símbolo de Cristo? Cuando leemos esta historia en Génesis 22, eso salta a los ojos. Nadie puede fallar en ver que ese es un símbolo de Jesús, el sacrificio de Isaac, porque está demasiado claro. O pensamos, por ejemplo, de la roca que fue herida en el desierto. Todos sabemos que eso representa a Cristo, como la vara del juicio pegó sobre la roca, o castigó la roca, y de la roca salieron aguas. De la misma manera, el Señor Jesucristo fue castigado por la vara de juicio de su Padre, aunque Él no lo mereció. Y cuando el azote de Dios cayó sobre Cristo la roca, entonces Cristo nos dio el agua del Espíritu Santo. ¿Quién no puede entender eso? Eso es tan sencillo. O la escalera de Jacob. Todos sabemos que esto representa a Cristo, porque el Nuevo Testamento lo indica claramente. La escalera tiene dos partes claves, la parte de abajo y la parte de arriba. Y algunos me dicen, bueno, ¿y qué es la parte del medio? Pues les digo que no hay parte del medio, al menos que haya la de arriba y la de abajo. Así que las dos partes importantes son las de arriba y la de abajo. Y Jesús, como Dios, nos une con Dios, y como hombre está unido con los hombres. Ahí están las dos partes de la escalera. Y claramente los ángeles que ascienden y descienden representan a los ángeles que llevan nuestras oraciones a Cristo y Cristo al Padre, y trae las respuestas de Dios a los seres humanos. Eso está claro, está obvio. También podríamos mencionar la historia de la serpiente levantada en el desierto. ¿Quién no sabe que eso representa a Cristo? Lo dice el Nuevo Testamento. La gente muere mordida por la serpiente. Se levanta otra serpiente para neutralizar a la serpiente. Y todo el que mira a la serpiente de metal en el poste o en la vara, se salvan del veneno de la serpiente. Todos sabemos que eso representa al Señor Jesucristo, quien a través de hacerse pecado, neutralizó el poder del pecado, y todo el que cree en Él tiene vida eterna. ¿Quién no sabe que eso representa a Cristo? Pero saben ustedes, hermanos y hermanas, que no son solamente estas historias obvias las que revelan a Cristo. Hay también historias del Antiguo Testamento que nadie ni siquiera se imaginaría a simple vista en la superficie de que están hablando de Cristo, y al estudiarlas con más cuidado nos damos cuenta que claramente están revelando algún aspecto de la obra que Cristo iba a venir a hacer. Ahora, en esta mañana, dentro de unos momentos, voy a compartir algunas de estas historias con ustedes, historias muy interesantes que nadie sospecharía
que son simbólicas del Señor Jesucristo, pero que sin embargo lo son. Y lo que quiero que veamos en esta mañana, hermanos y hermanas, es que cuando leemos el Antiguo Testamento, debemos leerlo con anteojos cristianos. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Debemos ponerle los anteojos, debemos ponerle los lentes cristianos, y debemos buscar en las páginas del Antiguo Testamento al Señor Jesucristo. Y luego debemos ir al Nuevo Testamento para ver cómo el Señor Jesucristo cumplió esa profecía o esa historia del Antiguo Testamento. Podríamos también comparar esto con un retrato y con una persona. ¿Qué es más real? Yo les pregunto, ¿un retrato de una persona o la persona? ¿Qué es más real? ¿Puede usted tener un retrato sin tener a la persona? ¿Puede usted sacarle una foto a alguien si no tienen a alguien a quien sacarle la foto? ¡Claro que no! Ahora, ¿qué hizo Dios? Dios le sacó una serie de retratos a Jesús. Y en el Antiguo Testamento le mostró los retratos a Israel, para que supieran cómo era Él, qué iba a hacer Él. Les mostró un retrato en el santuario, les mostró un retrato en Melquisedec, les mostró un retrato en David, les mostró también un cuadro en Salomón, les mostró también a través de la historia de Jonás, les mostró a través de toda la historia del Antiguo Testamento diferentes fotos o retratos del Señor Jesucristo, para que cuando el Señor Jesucristo viniera, los judíos dijeran, a este ya lo conocemos ya hemos visto la foto. ¿Han tenido ustedes esa experiencia alguna vez? Muchas veces yo encuentro a gente que me dice, pastor, yo ya lo conozco a usted. Y digo, ¿cómo me conoce? Dice, sí, hemos escuchado sus cassettes. Y la voz en persona es igualita a la voz que está en el cassette. Me conocen de antemano a través del cassette. Pues en el Antiguo Testamento la gente conocía a Jesús antes de que viniera, porque el Padre sacó una serie de retratos, le mostró las fotos a los israelitas en el Antiguo Testamento, y a través de las fotos ellos sabían que iba a ser Jesús, y cuando viniera debían aceptarlo. Pero ¿qué pasó? No entendieron los retratos, ¿verdad? No entendieron las fotos. Y por lo tanto dice la Biblia que vino a los suyos, y los suyos ¿qué? Y los suyos no lo recibieron, no estaban preparados, entendieron mal los retratos, porque no leyeron los retratos con lentes ¿qué? Con lentes cristianos, sino que leyeron trataron de mirar las fotos sin lentes, vieron las fotos borrosas y no entendían lo que iba a suceder, porque no entendían su propio Antiguo Testamento. Ustedes conocen ese pasaje difícil de 2 de Corintios 3, ¿verdad? Donde habla de la letra mata más el espíritu vivifica, y donde habla del velo colocado sobre el rostro de Moisés. Y muy pocos adventistas hablan de ese pasaje, porque es bien problemático, porque dice que la letra mata y el espíritu vivifica, y que todo eso viejo se va a ser abolido para establecer lo nuevo. Entonces como que decimos, por favor no nos saquen eso, porque si nos sacan eso no sabemos cómo contestarlo. Pues déjenme decirles cuál es el problema allí. Ustedes recuerdan, Moisés fue allá arriba al monte para recibir ¿qué cosa? La ley, los 10 mandamientos, ¿verdad? Cuando Moisés bajó con los 10 mandamientos, ¿qué característica había en el rostro de Moisés? Brillaba el rostro de Moisés, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el pueblo a Moisés? Cúbrete la gloria, ponte un velo para que no podamos ver la gloria. Ahora, ¿qué simboliza todo eso? ¿Qué era la gloria reflejada en el rostro de Moisés? ¿Qué era esa gloria? No, hay dos cosas: los 10 mandamientos y la gloria reflejada en el rostro de Moisés. Saben que en 2 de Corintios, el capítulo 3, dice que la gloria reflejada en el rostro de Moisés era la gloria de Cristo. Es decir, lo que el pueblo estaba diciendo era, Moisés, queremos la ley sí, pero no queremos ¿qué? No queremos la gloria reflejada en tu rostro. Y por lo tanto, le dijeron a Moisés que tapara o que cubriera su rostro. Y Pablo, usando este concepto, en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios 3, él dice, Moisés ya no es una persona, sino son los escritos de Moisés. Y los judíos de la época del Señor Jesucristo leían Moisés sin quién, sin Cristo, y por lo tanto tenían un qué, tenían un velo en su rostro. Y así como los días de Moisés, la gente dijo, danos la ley, pero tapa la gloria,
De la misma manera, en el tiempo de Cristo, los judíos decían, oh sí, creemos, somos de Moisés, somos de Abraham, creemos en la ley, etc. Pero rechazaron ¿a quién? Rechazaron a Cristo, hacia quien apuntaban todas estas cosas. Y por lo tanto, Pablo le dice a los judíos, cuando ustedes se conviertan a Cristo, de repente se van a poner los lentes y van a ver el Antiguo Testamento en una luz muy diferente que lo que ustedes han visto el Antiguo Testamento antes. En otras palabras, hermanos y hermanas, necesitamos nosotros ser detectives de la palabra. ¿Qué es un detective? ¿Qué hace un detective? Un investigador privado, un private eye, ¿qué hace? Investiga, ¿qué hace? Busca pistas, ¿verdad? Busca pistas. Una pista acá y una pista allá para resolver un complejo panorama de problemas, para tratar de explicar la problemática del caso. Ahora, nosotros debemos ser en el Antiguo Testamento, ¿qué cosa? Detectives, por medio de la conducción divina. Y debemos buscar en el Antiguo Testamento pistas en cuanto a quién. En cuanto a Cristo. Debemos preguntar, ¿cómo se revela Cristo en esta historia? ¿Y cómo se cumple eso en el Nuevo Testamento? Eso es lo que debemos hacer. Y recuerden que Cristo está contenido en cada ¿qué? En cada página, lo cual significa que no podemos abrir el Antiguo Testamento sin buscar en cada página, cada versículo que leemos, sin buscar una revelación clara de la obra de Cristo Jesús. Podemos dar otra ilustración. ¿Han visto ustedes alguna vez un mapa de Puerto Rico? ¿Han visto un mapa de Puerto Rico? ¿El mapa es Puerto Rico? ¿Ah? ¿Es importante un mapa? ¿Por qué es importante un mapa? Porque si no tienen mapa no saben para dónde van. ¿Correcto? Yo sé que si yo viniera a Puerto Rico cuando vine la última vez, me prestaron un carro. Si yo no hubiera tenido un mapa, olvídense, a lo mejor estaría todavía perdido. Porque aquí el sistema de carreteras es bien complicado y enredado. Tremendo, que intersección esta, intersección la otra, y esta cruza así, y entonces hay donde se reúnen dos y cruzan juntos. Es complicadísimo el sistema de carreteras. ¿Nos ayuda el mapa, sí o no? Nos ayuda a conseguir el rumbo, ¿verdad? Pues el Antiguo Testamento es como un mapa. Ustedes tienen el mapita y pueden ver a todo Puerto Rico delante de sus ojos, ¿sí o no? Pueden saber dónde queda cada una de las ciudades, dónde están los ríos, dónde están las montañas, inclusive pueden saber qué áreas son fértiles, qué áreas no. Si es un mapa geográfico y geológico de Puerto Rico, ustedes miran el mapa y inmediatamente ven a todo Puerto Rico en un mapita. ¿Saben cómo es la realidad? ¿A través de qué? A través del mapa. El Antiguo Testamento era como un mapa. Ellos podían ver el Antiguo Testamento y veían ahí en el Antiguo Testamento reflejado a Cristo, en todos sus detalles. Pero la realidad no había venido. Ahora, yo podría estar en los Estados Unidos y mirar un mapa de Puerto Rico y decir, ve qué isla tan interesante, mira, mide tanto por tanto, y ve, aquí está Caguas, y mira, San Juan por acá, y allá en el otro lado está Mayagüez. Ve qué lindo Puerto Rico. Ahora, tengo una idea de Puerto Rico, pero no conozco Puerto Rico todavía, porque no he venido. En el Antiguo Testamento Dios le dio a Israel un mapa y le mostró todos los detalles en cuanto a Cristo. ¿Y saben ustedes por qué Dios dio tantos símbolos de Cristo en el Antiguo Testamento? Porque un solo símbolo no podía alcanzar a abarcar todo lo que Cristo iba a hacer y todo lo que iba a hacer. Cristo es demasiado multiforme, su obra es demasiado multidimensional para que pudiera Dios tomar un super símbolo y en ese super símbolo ilustrar todo lo que es Cristo, todo lo que representa para nosotros. Así que Él tuvo que usar al rey Salomón, Él tuvo que usar al sumo sacerdote Melquisedec, Él tuvo que usar al profeta Moisés, Él tuvo que usar el templo de Salomón, Él tuvo que usar a Jonás 3 días y 3 noches, Él tuvo que usar de Egipto llamé a mi hijo, Oseas 11 y el versículo 2. Tuvo que tomar aquí y allá, de todas partes, símbolos de Jesús, para que cuando juntamos los símbolos, vemos un lindo mosaico, un precioso mosaico de quién es Jesús y cuál es su obra. Por eso hay tantos símbolos en el Antiguo Testamento. Yo les digo que cada vez que me pongo a estudiar a la luz de Cristo el Antiguo Testamento, cada vez me quedo más maravillado. Y cada vez que me siento yo de verdad que yo no sé nada,
Porque fíjese, esto está tan claramente aquí revelado y yo no lo había visto antes. Cada vez que me siento, descubro nuevas revelaciones, tipos, ilustraciones de Cristo y de su obra. Pero tenemos que leer el Antiguo Testamento, tenemos que empezar a leer el Antiguo Testamento orando a Dios de que nos deje ver a Cristo como el cumplimiento de la profecía. Vengo y digo, Señor, yo a través de mi mente no puedo entender, no puedo ver lo que tú tienes. Por favor, abre mi mente y dame una revelación de Cristo el Señor. Me temo de que muchos adventistas tienen un velo también en el Antiguo Testamento. Y no ven a Cristo en el Antiguo Testamento. Porque lo que a veces vemos es pura ley. Y no nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento no es la ley la que se revela primordialmente, sino es que se revela Cristo en la ley, en el Antiguo Testamento. Así que el Antiguo Testamento es como un mapa. Y cuando miramos el mapa, sabemos exactamente cómo va a ser quién. ¿Cómo va a ser Cristo? ¿Qué va a ser Cristo? Y hay muchas ilustraciones que podríamos usar. Tal vez podría mencionarles otra ilustración. Ustedes saben lo que es una maqueta, ¿verdad? Y uso ilustraciones para que entendamos lo que estoy tratando de decir. ¿Saben lo que es una maqueta? Cuando van a hacer un edificio, lo primero que hacen es una ¿qué? Una maqueta del edificio o del complejo de edificios. Y entonces cuando la maqueta está terminada, ¿qué pasa? Ustedes miren, sí, sé exactamente cómo va a ser el proyecto. Y este edificio va a estar aquí, y aquí van a sembrar una línea de árboles, y entonces aquí van a poner el otro edificio, y aquí van a poner entonces el estacionamiento o el parking, y sé exactamente cómo va a ser el proyecto. ¿Pero es la maqueta del proyecto? No, pero me da una idea de lo que va a ser, ¿sí o no? Y así es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es una maqueta, un modelo en miniatura, donde Dios revela todo el plan de salvación en una forma simbólica, porque en una maqueta dice, una pulgada representa tantos pies, ¿verdad? ¿No hacen así también en el mapa? Tantos pies por tanta pulgada, o tantas millas por tal cantidad de pulgadas, claro que sí. Y en el Antiguo Testamento tenemos un modelo en miniatura, tenemos una ilustración pequeña, y entonces al ver la maqueta, los judíos debían decir, cuando nazca en Belén, ya la maqueta dice que iba a nacer en Belén, y que iba a estar 3 días y 3 noches en el templo, y que iba a echar los mercaderes en el templo, y que sus días iban a ser desde los siglos de la eternidad, ya estamos viendo, está cumpliendo todo lo que hemos visto en las Escrituras, era el propósito. Pero el problema es que leían el Antiguo Testamento sin Jesús, y por lo tanto cuando Jesús vino, no lo reconocieron, sino que más bien cumplieron ellos mismos lo que las Escrituras dijeron que ellos iban a cumplir. Interesante que las mismas profecías que decían que los judíos le iban a matar, en vez de ellos leer y decir nosotros no vamos a hacer eso, las cumplieron cuando el Señor Jesucristo vino, exactamente tal cual lo dice la Sagrada Escritura. A mí me gusta comparar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento con lo siguiente. ¿Qué necesitan ustedes para ser concretos? Para hacer cemento, ¿qué necesitan? Necesitan 1, arena, 2, agua y 3, cemento. Me gusta pensar del Antiguo Testamento como el agua, el Nuevo Testamento como la arena, y Cristo Jesús es el cemento que unifica los dos testamentos. Y el problema con los evangélicos de hoy en día es que los evangélicos y muchas iglesias dicen, yo tengo el nuevo, no necesito el viejo. Y los judíos dicen, yo tengo el viejo, yo no necesito el nuevo. Pues déjenme decirles, hermanos, que no podemos entender el nuevo sin el viejo. Y no podemos entender el viejo sin el nuevo. San Agustín, quien no era ningún santo, pero así lo llaman, hizo una declaración sabia en medio de todas las cosas fatuas que dijo. Hizo una declaración por lo menos que fue sabia. Y no había mucha sabiduría en lo que dijo, pero por lo menos en esto acertó. Dijo lo siguiente, hablando de los testamentos. Dice, el nuevo está en el antiguo velado. Y el antiguo está en el nuevo revelado. ¿Está bueno eso? Voy a repetirlo. El nuevo está en el antiguo velado. Y el antiguo está en el nuevo
revelado. Ahora notemos algunos versículos más en esta mañana antes de concluir. Y hay tantos versículos que podríamos leer sobre este asunto, pero quiero que tengan la idea clara. Eso es lo importante. Noten el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 10 y el versículo 43. Hechos 10 y el versículo 43. Noten lo que dice aquí. Hechos 10 y el versículo 43. Dice: a este dan testimonio algunos de los profetas. Ustedes van a encontrar que es una técnica que yo uso mucho. Así que pónganse las pilas, avístense. Y algunos dicen: pastor, ¿por qué a veces lee mal? Les voy a explicar por qué. Porque el diablo también lee mal. Y ustedes no deben guiarse por lo que yo leo, sino por lo que ustedes ven. Por eso. Así que cuando yo leo incorrectamente, ustedes me corrigen. ¿Ok? Dice ahí en el versículo 43: a este dan testimonio todos los profetas. ¿Cuántos? Todos. ¿Cómo así? Aún el libro de Habacuc. ¿Qué creen ustedes? ¿Profeta Habacuc? ¿Cuántos han leído recientemente el libro de Habacuc? El libro de Abdías. Como que casi nunca leemos esos proféticas menores, ¿verdad? Oh, pero tiene una revelación maravillosa de Jesús. Aún el librito de Ageo. Vamos a Ageo un momentico. Vamos al libro de Ageo, el capítulo 2. Ojalá lo puedan encontrar. Ojalá les sea posible encontrarlo. Saben, hermanos, esta semana les voy a ilustrar este principio. Esta tarde se los voy a ilustrar. Voy a tomar historias del Antiguo Testamento donde posiblemente jamás han visto a Cristo. Y han dicho: ¿cómo es que se revela Cristo allí? Y vamos a encontrar una revelación increíble de Jesús. Y van a decir, como yo digo cada vez que me siento a estudiar: pero pobre de mí, que no sé nada. Pues créame que yo paso por esa experiencia todos los días cuando estudio. Pero ¿cómo es que yo no veía eso antes? Y mientras más estudio, más encuentro a Jesús. Noten el libro de Ageo, del capítulo 2. Y les voy a dar un poco de contexto para que ustedes entiendan lo que quiero decir. Y no olviden traer su Biblia. Hay dos sonidos que le encanta a un pastor oír. Uno, un amén de vez en cuando. Y dos, el sonido de las páginas de la Biblia pulseando. ¿Ok? Así que en esta semana yo espero que ustedes no me distraigan. Quiero escuchar esos dos ruidos. Son los únicos ruidos que puede haber en la iglesia mientras yo estoy predicando: el ruido de la Biblia y el ruido de un amén. Y si sienten el deseo de decir aleluya, digan aleluya también. ¡Oh, gloria al Señor! Y no crean que yo soy pentecostal. Acabé de presentar una serie en Texas donde hablé en cuanto al movimiento celebración en la iglesia adventista, y los que me oyeron saben que yo no simpatizo con esas cosas, pero cuando su corazón está bien con Dios, cuando su vida, cuando está tratando de vivir en armonía con la voluntad de Dios y con la ley de Dios, no tengan miedo de decir aleluya. ¿Por qué le damos nosotros al diablo la munición de Dios? ¿Saben ustedes que en el cielo los seres celestiales viven diciendo amén? Lean Apocalipsis 4 y 5. Lean Apocalipsis 19. Cuando están adorando a Dios en el cielo, cada rato los que están en el cielo dicen aleluya y aleluya. Ah, pero es un aleluya que viene de un corazón puro, no de un corazón impuro. Ahí está la clave. Así que esos son los dos ruidos que quiero escuchar durante esta semana. Ahora de regreso otra vez al libro de Ageo. Resulta que el libro de Ageo fue escrito alrededor del año 520 a.C. El templo de Jerusalén y la ciudad habían sido destruidos por Nabucodonosor muchos años antes. Aproximadamente 90 años antes, el templo y la ciudad habían sido destruidos. Y por lo tanto, ahora encontramos que el pueblo salió de Babilonia, regresaron nuevamente a su tierra, porque Ciro dio el decreto de que regresaran para reconstruir el templo. Y cuando volvieron, empezaron a construir el templo con mucho brillo, pero luego entonces vinieron problemas y dejaron de construir el templo. Y cada uno, dice en Ageo, empezó a preocuparse por su propia casa, por enmaderar las paredes
y por conseguir dinero y meterlo al banco, por todas sus cosas, como nuestra iglesia, que nos preocupamos por lo nuestro y dejamos abandonado el templo de Dios. Y no estoy hablando solo de las paredes, sino el templo de Dios es la iglesia, piedras vivas, la gente de las costosas. Dice el libro de Ageo que se sentaron a llorar. Digo, ¡ay! Este templo no es una sombra de lo que es el templo de Salomón. ¡Qué feo este templo en comparación con el templo de Salomón! Y Dios ahora dijo algo que los judíos hasta el día de hoy no han entendido. ¿Qué fue lo que dijo? En el versículo 7, haré temblar a todas las gentes, y vendrá el deseado de todas las gentes. De ahí saca la hermana White el nombre del libro. ¿Sabían ustedes eso? ¿Cuántos sabían que la hermana White sacó el título del libro de ahí de Ageo? Bueno, hay muchos. Dice, y vendrá el deseado de todas las gentes. Y ahora escuchen. Y henchiré esta casa de gloria, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y luego dice en el versículo 9, la gloria de esta casa postura será mayor que la de la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Los judíos han tratado de entender esta declaración hasta los días de hoy, porque el templo que se construyó, aun cuando fue embellecido 46 años por Herodes en los tiempos de Jesús, no era ni la sombra del templo en los días de Salomón. Y además de eso, el templo judío ya fue destruido, así que aparentemente esta profecía no se cumplió. ¿Qué quería decir Ageo cuando declaró que la gloria de esta última casa sería mayor que de la primera? En Juan el capítulo 1 y el versículo 14 nos dice cuál fue el cumplimiento. Juan 1 y el versículo 14 nos dice lo siguiente: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esa palabra habitó en el idioma griego es tabernaculó. Tabernaculó entre nosotros. ¿Qué era el tabernáculo? Era el templo durante el peregrinaje de Israel. Dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su qué, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oh, mis hermanos, el Señor Jesucristo caminó en los atrios de este templo. El Señor Jesucristo enseñó en los atrios de este templo. Y no fue porque la estructura era más hermosa o los materiales eran más hermosos, sino porque Dios mismo bendijo el templo con la presencia de la gloria de Jesús. ¿Cómo podemos entonces entender a Ageo el capítulo 2 y el versículo 7 al 9? Si no nos ponemos los anteojos, ¿qué? Los anteojos cristianos, nos ponemos los anteojos de Cristo y decimos, ahí hay una profecía de Jesús. ¡Qué profecía magnífica y extraordinaria! Y así sucede con muchas referencias del Antiguo Testamento. Podríamos leer, por ejemplo, el capítulo 7 de Hebreos. Ahí habla de Melquisedec. Vamos allí un momentico, al libro de Hebreos, el capítulo 7. Y vamos a notar que Cristo es el nuevo Melquisedec. Ahora, yo quiero preguntarles, ¿de qué tribu debían ser los sacerdotes en el Antiguo Testamento? De Leví, ¿correcto? ¿De qué tribu era Jesús? Estamos en problemas entonces. Porque si los sacerdotes debían ser levitas, ¿cómo podría Jesús ser sacerdote si no era levita, sino de Judá? Vamos a anotarlo en Hebreos al capítulo 7. ¿Ve? Hay que volver al Antiguo Testamento, porque el mismo Antiguo Testamento nos explica esto. Dice en el capítulo 7 y el versículo 1, y vamos rápidamente a atravesar este capítulo. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, al cual asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Primeramente él se interpreta rey de justicia. ¿Qué era Melquisedec en primer lugar? Rey, ¿ok? De justicia. Y luego también rey de Salem, que es rey de paz. Pero no solamente era rey, sino que también era ¿qué? El versículo 1 dice que era sacerdote del Dios vivo. O sea que era rey y ¿qué más? Y sacerdote. Ahora, noten el versículo 3.
Yo les pregunto, ¿quiénes fueron los antecesores de Melquisedec? ¿Cómo se llamaba el padre de Melquisedec? ¿Cómo se llamaba el abuelo? ¿Cómo se llamaban los hijos? Algunos han especulado, han dicho que Melquisedec era Cristo que vino a la tierra en su estado desencarnado, o sea, antes de que se encarnara. Dicen eso, no desencarnado, sino antes de su encarnación, que vino aquí a la tierra y entonces luego después vino en persona. Pero no es necesario eso. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí en Hebreos el capítulo 7 es que nosotros no sabemos nada en cuanto a sus antecesores y los que vienen después. Es un personaje misterioso que aparece en la historia y luego ¿qué? Y luego desaparece. Dice sin padre, no es que no tuvo padre, sino que no sabemos quién es, sin madre, sin linaje, que ni tiene principio de Dios ni fin de vida. Da la impresión de que es un personaje eterno, pero la forma de hablar los hebreos era que si nosotros no sabemos, usted sabe que para ser sacerdote tenía que comprobar su qué, su linaje. Claro que sí, tenía que saber de dónde venía, tenía que saber quiénes habían sido sus antecesores. Pero aquí dice, mire, el Melquisedec aparentemente no tuvo ni principio ni fin de días, porque no sabemos nada en cuanto a él. Aparece y qué, y desaparece de la historia. Dice, y permanece sacerdote para siempre, mas hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Noten que Melquisedec era semejante a quién, al Hijo de Dios. Ahora noten lo que dice el versículo 4. Mirad pues cuán grande fue este, al cual aún Abraham el patriarca dio diezmos de los despojos. Versículo 5, y ciertamente los que de los hijos de Leví toman el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Esto es saber de sus hermanos, aunque también hayan salido de los lomos de Abraham. Ahora, es decir, los sacerdotes debían descender ¿de cuál tribu? De Leví. Pero ahora viene el problema, versículo 6. Mas aquel cuya genealogía no es contada de ellos, o sea, su genealogía no es según el orden de Leví, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin contradicción alguna, lo que es menos es bendecido de lo que es más. Y aquí ciertamente los hombres mortales toman los diezmos, mas allí aquel del cual está dado testimonio que vive. Y por decirlo así, en Abraham fue diezmado también Leví, que recibe los diezmos. Ahora tenemos que entender el modo de pensar hebreo para entender este versículo. Y es que aunque Leví vino de Abraham, cuando los levitas recibían el diezmo, en realidad es como si Abraham estuviera dándole los diezmos a Melquisedec, porque Leví estaba en los lomos, por así decirlo, de Abraham, iba a ser descendiente de Abraham. Así que se está hablando prolépticamente, o sea, se está hablando de antemano en este pasaje en cuanto a Leví, aunque viene mucho tiempo después de Abraham. Versículo 10, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Y ahora viene la explicación clave, versículo 11. Si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, porque debajo de él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Están entendiendo ese versículo? O sea que si la gente podía recibir perfección, si sus pecados, el problema de los pecados era resuelto, en el sacerdocio levítico, ¿para qué levantar otro sacerdocio según el orden de Melquisedec? Versículo 12. Pues mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley. Y saben que hay muchas iglesias que usan ese versículo para decir que la ley de Dios se quitó. Pero ¿de qué ley está hablando según el contexto? De la ley que exige que los sacerdotes sean de la tribu ¿de qué? De la tribu de Leví. No está hablando de los 10 mandamientos, nada de este pasaje. Si el sacerdocio se muda, es decir, si Jesús llega a ser sacerdote, tiene que cambiarse la ley que dice que tiene que ser de la tribu de Leví, porque Cristo no era de Leví, sino ¿de qué? De Judá. Dice en el versículo 13, porque aquel del cual esto se dice, de otra tribu es, de la cual nadie asistió al altar. Porque notorio es que el Señor nuestro nació de la tribu de Judá, sobre cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y aún más manifiesto es, si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, es decir, el mandamiento que decía que debían ser de la tribu de Leví, sino según, ¿qué cosa? La virtud de vida indisoluble. Y ahora, ¿con qué va a comprobar el apóstol Pablo lo que acaba de decir?
¿De dónde va a sacar su autoridad para decir que Jesús es sacerdote según una orden superior al sacerdocio levítico? Va a citar el Salmo 110. Así que, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿A dónde tenemos que ir? Tenemos que entender todo esto, tenemos que ir al Salmo ¿qué? Al Salmo 110, versículo 17. Recibirás testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Que había dado una profecía de que aunque Jesús era de Judá, su sacerdocio iba a ser según el orden, no de Leví, sino de quién, de Melquisedec. Y luego dice, versículo 18, el mandamiento precedente cierto se abroga por su flaqueza e inutilidad, porque nada perfeccionó la ley, es decir, el sistema del sacerdocio del Antiguo Testamento, mas hizo la introducción de nueva esperanza, por la cual nosotros nos acercamos a Dios. Si embargo, ¿cuánta gente lee el Salmo 110 y encuentra a Cristo aquí en el Salmo 110? Donde dice el Señor, dijo mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Vamos a hablar un poco más adelante en la semana de esta tremenda profecía. Tú eres, y dice por juramento, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Los salmos hay que estudiarlos desde la perspectiva de Cristo. Por ejemplo, el Salmo 22, ustedes conocen el Salmo 22. ¿Saben esas palabras famosas que dijo Jesús en la cruz? Mi Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Saben de dónde viene esa palabra? 1000 años antes la Biblia había escrito en el Salmo 22 y el versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ahí en este mismo Salmo dice, echen suertes sobre mi vestidura. Las idénticas palabras que dijeron los enemigos cuando estaban al pie de la cruz, ya en el Salmo 22 están. En el Salmo 22 los enemigos dicen, salva a otro, pero ¿por qué no se puede salvar a tu hijo? Están exactamente en el Salmo 22. El Señor Jesucristo, indudablemente, cuando estaba en la cruz, recordó estas palabras del Salmo 22 y las aplicó a su propia experiencia. Podríamos mencionar también el Salmo 41, y esta tarde lo vamos a hacer más detenidamente, el Salmo 79, el Salmo 91, el Salmo 23. ¿Saben ustedes que el Salmo 22, 23 y 24 son una colección? Los tres salmos. El Salmo 22 habla de la muerte de Cristo. El Salmo 23 habla de su reposo en el sepulcro. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Está hablando de la experiencia de Cristo. Y luego el Salmo 24 habla de su resurrección y ascensión, cuando los ángeles están cantando, abridos puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Tenemos en esta colección de tres salmos la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando los estudiamos muchas veces no vemos eso. También ustedes conocen este texto donde dice que la piedra que los edificadores rechazaron ha sido hecha piedra principal del ángulo. ¿De dónde viene eso? Del Salmo 118. Y como les digo, esta tarde otra vez vamos a hablar un poco del Salmo 118. Está hablando de una piedra cuando se construyó el templo de Salomón, que estaba allí al lado del templo, una piedra bien grande y era como medio un poco ordinaria, y los constructores mientras estaban construyendo la ignoraban y la ignoraban y la ignoraban, hasta que finalmente dijeron, bueno, vamos a usar esa piedra, y resulta que la que habían rechazado por tanto tiempo, que no tenía ninguna belleza, ninguna simetría para que fuera deseado, la pusieron por piedra principal del ángulo. Y el Señor Jesucristo, hablando con los judíos de su época, dijeron, ustedes son los edificadores que han rechazado la piedra. Es tiempo de que en vez de rechazar la piedra, la pongan como piedra principal del ángulo de la iglesia. Tremenda historia, cristocéntrica, cristológica. Quiero terminar en esta mañana mencionándoles dos cosas. Cristo es el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham, y Cristo también es el cumplimiento de lo que fue Moisés. Déjenme nada más mencionarle algunos detalles interesantes en cuanto a Moisés y a Jesús. Y yo sé que ustedes han oído esto, pero para que estudien un poquito más el paralelo entre Moisés y Jesús. Ustedes saben que en Deuteronomio 18 encontramos que Moisés dijo que Dios iba a levantar un profeta semejante a Moisés, pero que iba a ser ¿qué? Mayor que Moisés. Si leen Hechos 3 y el versículo 22 al 24, encontrarán que ese profeta mayor a Moisés, que cumple la obra de Moisés, es Cristo. ¿Niños menores de qué? De 2 años en ambos casos.
Y en Apocalipsis 12 dice que el dragón separó a la mujer para devorar a su hijo. Y en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 29:3, dice que Faraón es el gran dragón que yace en medio de las aguas del río Nilo. Es decir, Faraón es el gran dragón que trata de matar a Moisés, el libertador. De la misma forma, encontramos que Satanás, el gran dragón, tiene la intención de aniquilar a Cristo, el gran libertador del pecado. Además de eso, encontramos que ambos fueron llamados a salir ¿de dónde? De Egipto. Ustedes saben, en Mateo dice, de Egipto llamé a mi hijo. De Egipto llamé a mi hijo. Y está hablando literalmente ahí en Oseas de que llamó a Israel a salir de Egipto, pero se le aplica también a Cristo. De Egipto llamé a mi hijo. Ambos son refugiados y salen de Egipto. Además de eso, Moisés fue bautizado en el mar y luego llevó al pueblo 40 años para ser probados en el desierto. El Señor Jesucristo fue bautizado en el río Jordán y luego entonces fue probado 40 días en el desierto. Solo que Israel se mostró infiel, mientras que el Señor Jesucristo se mostró fiel. Ambos, tanto Moisés como Cristo, escogieron 12 y 70. ¿Sí o no? Moisés las 12 tribus, Cristo los 12 apóstoles. Moisés los 70 ancianos para ayudarle en la organización de Israel. El Señor Jesucristo también los 70 ancianos. Ambos trajeron pan del cielo. ¿Recuerdan el paralelo que hace Jesús? Dice, vuestros padres recibieron maná del cielo, pero yo les voy a dar un maná que no perece, en Juan el capítulo 6. Ambos trajeron agua de la roca, mientras que Moisés trae agua de la roca, afligiéndola con la vara. Cristo es la roca, y cuando la vara del juicio del Padre cae sobre él, ¿qué viene de Cristo? Agua. Ambos están relacionados con la serpiente levantada en el desierto. Ambos les brilla el rostro. El Señor Jesucristo fue transfigurado en un monte, le brilló el rostro, dice que su rostro era como el ¿qué? Como el sol, dicen los evangelios. Ambos murieron y luego fueron arrebatados a Dios y a su trono. Hay muchos paralelos entre Moisés y Jesús, porque Jesús es el nuevo Moisés, el que cumple todas las promesas hechas a Moisés. Y quiero mencionarles también brevemente en cuanto a Abraham. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Le prometió 3 cosas. Uno, que a través de Abraham se iban a quitar las maldiciones que habían venido como resultado del pecado. En ti serán benditas todas las ¿qué? Todas las naciones de la tierra. Abraham traería ¿qué? Bendición. En segundo lugar, sus descendientes serían como ¿qué? Como la arena del mar. Y en tercer lugar, que iba a ser heredero de la ¿qué? De la tierra. Ahora yo quiero preguntarles, ¿qué ser humano en realidad puede eliminar las maldiciones que han venido sobre el planeta Tierra? ¿Qué ser humano puede hacerlo? ¿Todos somos pecadores, sí o no? ¿Quién es el único que en realidad puede hacer todas estas cosas? Es Cristo. Y por eso si ustedes leen Gálatas el capítulo 3, dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a sus simientes. No dice a sus simientes como de muchos, sino a su simiente, la cual es Cristo. Cuando a Abraham se le prometió que a través de sus simientes todas las naciones serían bendecidas, se recuperaría toda la tierra. No estaba en realidad hablando de Isaac, estaba hablando de quién? Del Señor Jesucristo. Y fíjense que el Nuevo Testamento, hablando de esto, dice que a través del Señor Jesucristo se restaura toda la tierra que fue perdida como resultado del pecado. A través del Señor Jesucristo habrá una muchedumbre que nadie puede contar en Apocalipsis el capítulo 7, redimida de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y a través de Cristo, Cristo se quita la maldición. Es interesante que cuando Adán pecó, ustedes notan lo que inmediatamente sucedió. Dice que salieron espinas, ¿verdad? Además de eso, ahora Adán debía ¿qué? Trabajar con el ¿qué? Con el sudor de su frente. Además de eso, Adán llegó a estar desnudo. Y como resultado de eso vino a la raza humana muerta. Yo no sé si ustedes han notado, pero esas 4 maldiciones en realidad son las 4 cosas que sufrió Cristo cuando estuvo en la tierra. Colgó desnudo en la cruz, le fue colocada una corona de espinas,
sudó gotas de sangre y sufrió la muerte. Es decir, que Cristo, a través de cumplir con lo que Dios condenó a Adán que sufriera, Cristo lo sufrió. Y de esa manera, si yo acepto a Cristo, el sudor que derramó Él, la muerte que sufrió Él, la desnudez por la cual pasó Él, las lágrimas que soltó Él, la corona de espinas que fue colocada sobre Él, me es atribuido todo ese castigo a mí cuando me entrego a Él y lo recibo como mi Salvador. En otras palabras, hermanos y hermanas, cuando leemos nosotros las Escrituras del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, debemos encontrar una revelación de quién, una revelación de Cristo Jesús. Sea David, sea Salomón, sea el templo, sea Melquisedec, sea José. Podríamos hablar del paralelo entre Jesús y José. Sus hermanos lo mandaron allá a Egipto, dijeron, nos deshicimos de él, pero por el acto de deshacerse de él, trajeron salvación sobre ellos mismos. Y lo vendieron por unas cuantas piezas de plata también, sus propios hermanos. Jesús también fue vendido por unas cuantas piezas de plata. Los judíos creían que matándolo se estaban deshaciendo de él, pero por el mismo hecho de entregarlo para que muriera, lo que él hizo fue salvar a la raza humana. Sansón. Podríamos continuar toda la mañana hablando de Sansón y tantos más del Antiguo Testamento que representa a Jesús. Ambos son anunciados por un milagro a través de un ángel. Ambos mueren finalmente para libertar a su pueblo de sus enemigos. Lo único es que en la mitad Sansón no cumplió con el símbolo. Dios quería que Sansón fuera un símbolo perfecto de Jesús, pero las 3 tentaciones que sufrió Cristo las fracasó Sansón. Sansón es igual a Cristo al principio de su vida y al final de su vida. Nace concebido del Espíritu Santo por un milagro de Dios. Nace para ser el libertador de su pueblo. Muere libertando a su pueblo, pero en la mitad, ¿te recuerda las 3 tentaciones del Señor Jesucristo? Primera tentación, el apetito. Pasó Sansón esa. Era un glotón de primera. Es un contraste antitético con Jesús. Y Jesús en el desierto redimió lo que hizo Sansón. Y redime lo que hacemos nosotros. Y cuando aceptamos a Cristo, vencimos en Él. Eso es lo lindo. La segunda tentación, presunción. Usar nuestro poder para salvarnos a nosotros mismos. Sansón usó mal ese poder. Y iba y se acostaba con una ramera y luego arrancaba las puertas y se las llevaba y las ponía en una montaña. Eso es usar presuntuosamente el poder. Y la tercera tentación, los placeres del mundo. ¿Cómo pasó Sansón esta experiencia? Óigame, ese disfrutó de todos los placeres del mundo y algo más. O sea que Sansón fracasó en las 3, pero Cristo fue una representación perfecta de lo que Dios quería que Sansón fuera. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, durante esta semana vamos a buscar en la Sagrada Escritura revelación de Cristo, en la profecía una revelación de nuestro maravilloso Salvador. Recordemos que en toda página donde leemos en la Sagrada Escritura encontramos irradiados los rayos que vienen del Calvario, donde Cristo se entregó para redimirlos a ustedes y para redimirme a mí. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú has dado no solo el Nuevo Testamento, sino el Antiguo Testamento, y que podemos ver en cada página de la Biblia una revelación gloriosa de Jesús. Te pedimos que nos des iluminación mental, que nos des sabiduría para poder encontrar estas cosas, y no solo encontrar estas cosas, sino encontrar al Salvador, que podamos asimilarlo en nuestra vida y que podamos ser transformados por su gracia. Te damos gracias por escuchar nuestra oración y por responderla. En el nombre de Jesús. Amén.